Vamos ahora a trabajar en nuestro REST Controller. En el enfoque de Spring para construir servicios web RESTful, las solicitudes HTTP son manejadas por un controlador. Estos componentes van a estar identificados por la anotación @RESTController. Vamos a agregar ahora nuestro controlador dentro de nuestro paquete controller. Voy a hacer clic derecho, New, voy a seleccionar en este caso una clase y le voy a poner de nombre a esta clase artículo controller. Vamos a agregar la anotación indicando que este tiene el estereotipo REST Controller. Y le vamos a agregar también la anotación request mapping, indicando pues cuál va a ser la dirección de la solicitud web. Aquí entre comillas vamos a poner pues cuál va a ser esa dirección. En este caso le voy a poner versión 1, que es una manera muy básica de versionar un web service, pero es muy válida también. Y le voy a decir que vamos a acceder en este caso a este servicio web con la dirección /versión 1/artículos. Si ahora regreso a mi archivo application.properties, aquí vemos que estamos trabajando con el puerto 8098, es decir, vamos a trabajar con la URL localhost 2.8028/almacén/API para poder acceder a la API y /versión 1/artículos para acceder a este servicio web de la gestión de los artículos. Vamos a hacer también la inyección de dependencias. Voy a agregar un auto-wired, la anotación auto-wired. Y en este caso, pues, vamos a hacer la inyección de nuestro artículo service en un objeto que le voy a poner de nombre service. Vamos a importar nuestra clase artículo service. Y vamos a empezar a agregar cada uno de los métodos. El primer método que voy a agregar y va a ser público, va a devolver un response entity. En este caso voy a devolver una lista de artículos. Una lista de objetos de tipo entidad artículo. Este método le voy a poner de nombre FindAll. Recordemos que el nombre puede ser cualquiera. Pero bueno, vamos a seguir con esta convención de nombres, ¿no? FindAll para devolver pues todos los registros. Hasta aquí tenemos algunos errores. Voy a importar en este caso. Vamos a importar la entidad artículo, lo vamos a importar de manera manual. Vamos a hacer un import tech.cognity.entity artículo. Y vamos a importar también nuestra clase list del paquete Java útil. Listo. Vamos a agregarle también pues una anotación indicando cuál va a ser la dirección para poder realizar una solicitud a este método. En este caso va a ser de tipo getMapping. Con esta anotación getMapping vamos a indicar que para poder acceder a este método pues simplemente lo vamos a hacer con esta misma dirección pero con una petición de tipo get. Con este método pues vamos a devolver la lista de todos los registros, pero también podemos devolver la lista de todos los registros con un filtro. Por ejemplo, si el usuario escribe un nombre, pues vamos a devolver la lista de los registros que coincidan con ese nombre. Para esto entonces, entre los paréntesis, voy a agregar algunos parámetros. El primer parámetro que voy a agregar va a ser de tipo requestParam. Voy a agregar en este caso el espacio de nombres, lo voy a importar. Voy a decir que estoy esperando un parámetro que se llama nombre. Este parámetro no es requerido, es decir, si yo no envío el parámetro nombre, entonces el método me va a devolver la lista de todos los registros. Pero si yo le envío el parámetro nombre, ahí va a aplicar el filtro. El valor por defecto, fijémonos que lo voy a dejar en blanco. Ningún valor por defecto. Y este parámetro lo voy a utilizar dentro del método con el siguiente pues valor, ¿no? Con el valor nombre. Como voy a realizar la paginación, también es necesario esperar dos valores de paginación. Voy a agregar debajo entonces otro parámetro. Este parámetro de igual manera lo estoy esperando en la URL. Este parámetro se va a llamar offset. No va a ser requerido y por defecto el valor de este parámetro es 0. Es decir, si yo no le indico la página que deseo visualizar, por defecto me va a mostrar la primera página, que es la página 0. Y en el método lo voy a utilizar con el nombre pageNumber. Vamos a agregar por último un tercer parámetro y este tercer parámetro va a tener el valor limit. Tampoco va a ser requerido
Es decir, si yo no envío ningún valor para este parámetro limit por defecto, pues voy a mostrar páginas de registros, o la lista de los registros lo voy a mostrar paginados de 5 en 5. De igual manera el código lo voy a, en el código este parámetro lo voy a trabajar con el nombre page size. Listo, vamos entonces a trabajar dentro de nuestro método FinAll. Lo primero que voy a hacer es voy a agregar aquí un objeto llamado page. Va a ser de tipo pageable. Vamos a importar aquí de Spring Framework Data Domain este objeto. Y voy a construir este objeto. ¿Cómo lo voy a construir? Voy a hacer page request. Y le voy a enviar los parámetros necesarios para poder crear un objeto de tipo pageable. En este caso necesitamos dos parámetros. El primer parámetro es el número de página que deseo mostrar, que si yo no indico ningún número, por defecto pues es la primera página. Y el segundo parámetro es el tamaño o la cantidad de registros que voy a mostrar por página. En este caso utilizamos la clase PageRequest, pero el método of. Y aquí vemos que el método of espera esos dos parámetros: la página a mostrar y el tamaño de la página, es decir, la cantidad de registros. Con esto ya tenemos entonces nuestro objeto page. Lo siguiente que voy a hacer es voy a declarar una lista de objetos de tipo entidad artículo. Le voy a poner a esta lista artículos. Voy a decir aquí, sí, vamos a validar. ¿Qué vamos a validar aquí? Voy a decir si el nombre que estoy recibiendo aquí como parámetro, si el nombre es igual a null, esto significa de que yo o que el usuario no me ha enviado ningún nombre. Si el nombre es igual a null, entonces yo voy a mostrar la lista de todos los artículos. En este caso, artículos va a ser igual, llamo a la capa service, punto, llamo a su método FinAll y le envío ese objeto page para obtener pues la lista de lo que deseo en este caso. Ese es en el caso de que nombre sea nulo. Si no, artículos nuevamente va a ser igual a la capa service punto fin by nombre, le envío ese nombre que debe buscar y también pues le envío ese objeto page. Muy bien, vamos a trabajar debajo. Voy a decir si los artículos devueltos o esa lista de vuelta está vacía, si esa lista está vacía, lo que voy a hacer o lo que va a hacer este método me va a retornar un response entity sin contenido. Ese es en el caso de que artículos esté vacío. Si artículos no está vacío, significa que voy a hacer un return. Nuevamente voy a retornar un response entity .ok y en el cuerpo voy a devolver esa lista de los artículos. Con esto ya tengo mi método pues que me devuelve la lista de todos los artículos, ya sea que le indique un número de página, cantidad de registros o un filtro de búsqueda por el campo nombre. Vamos a agregar debajo otro método, en este caso va a ser público, va a devolver también un response entity y dentro un objeto de tipo entidad artículo. Este método se va a llamar fin by id y dentro vamos a esperar un parámetro. En este caso el parámetro lo vamos a recibir paréntesis. Vamos a decir que esa variable que estamos esperando en la URL se llama id. Vamos a decir también que esta variable que estamos recibiendo en la URL la vamos a trabajar dentro de este método con este nombre, variable id. Dentro de nuestro método voy a declarar un objeto de tipo entidad artículo. Le voy a poner de nombre artículo, voy a hacer referencia a mi capa de servicio y con el método FinById voy a obtener una entidad que coincida con el ID que estoy enviando. Voy a decir ahora sí, el objeto artículo es igual a null, entonces voy a hacer un return response entity not found .will para construir en este caso la respuesta. Si sí tengo un objeto artículo, si sí existe un artículo para el ID que estoy recibiendo, entonces voy a hacer un return response entity
punto ok, y dentro pues voy a regresar el objeto. De esta manera entonces ya tengo mi método FinById. Nos falta simplemente agregar aquí la anotación para poder acceder a este servicio web. En este caso vamos a trabajar también con un getMapping, o va a ser un getMapping, pero para diferenciar el acceso anterior, que también es con un getMapping, aquí le voy a indicar que también me debe especificar el ID del artículo que deseo visualizar. En este caso le voy a asignar un atributo value y está esperando pues un parámetro que también le voy a poner de nombre ID, que va a ser este path variable. Ya tenemos entonces nuestro método FinById. Vamos a agregar debajo un método que le voy a denominar en este caso create. Nuevamente vamos a devolver un response entity y dentro del cuerpo de este response entity vamos a devolver una entidad artículo. Vamos a esperar también como parámetro en este método create, utilizando la notación requestBody, vamos a esperar un objeto denominado artículo que va a ser de tipo entidad artículo. Voy a hacer control más espacio para importar esta clase requestBody. Dentro del método nuevamente voy a crear aquí un objeto que le voy a poner de nombre registro, y esto va a ser igual, voy a llamar a mi capa service.save y vamos a enviar la entidad artículo, que es la entidad que estamos recibiendo y la que queremos almacenar. Luego voy a retornar una respuesta. Vamos a hacer un return entonces response entity y voy a enviar un estado. ¿Cuál es el status que voy a enviar? El status que voy a enviar va a ser un http status.create, que sería en este caso un 201. Y en el body de la respuesta vamos a retornar ese registro que se acaba de insertar. Y para poder acceder a esta dirección del servicio web lo vamos a hacer utilizando un método post. En este caso voy a agregar la anotación postMap. Debajo voy a agregar un método denominado update. Nuevamente voy a devolver un response entity y dentro en el cuerpo un objeto de tipo artículo. Este método update va a esperar dos parámetros. El primer parámetro que voy a esperar se va a denominar ID y lo voy a esperar en la URL del acceso a esta funcionalidad del web service. El segundo parámetro que voy a esperar lo voy a esperar en el body de la petición y va a ser pues un objeto de tipo artículo. Vamos a agregar también aquí la anotación para indicar que podemos acceder a este método update utilizando la anotación putMapping, y el value que voy a agregar en este caso va a ser el ID del artículo que deseo actualizar. Dentro de nuestro método update entonces voy a declarar un objeto de tipo artículo. Le voy a poner de nombre registro, voy a llamar a nuestra capa de servicio y vamos a enviar esa entidad al método update. Vamos a agregar debajo una estructura condicional, voy a decir si la capa de servicio y su método update nos devuelve un registro que es nulo, entonces voy a devolver un response entity. Vamos a hacer aquí un return response entity .not found .will. Caso contrario significa que sí he logrado actualizar un registro. Entonces voy a hacer un return también response entity .ok y en el body de la respuesta voy a enviar ese artículo actualizado. Y por último vamos a agregar nuestro método delete para poder eliminar artículos. En este caso vamos a esperar en este método delete el ID del artículo que deseamos eliminar, lo vamos a esperar en la URL. Para eso entonces voy a agregar aquí con la anotación delete mapping, es decir, para poder acceder a esta funcionalidad del web service voy a utilizar el método delete. Y con esta anotación delete mapping le indico que debería esperar el ID del artículo que deseo eliminar en la URL. Muy bien, vamos entonces a llamar simplemente a nuestra capa service.delete y le voy a enviar el ID del artículo que deseo eliminar. Vamos a hacer un return response entity.ok. Si logramos eliminar, pues retornamos un ok. Y en el cuerpo, pues como no tenemos aquí ningún artículo, simplemente devolvemos un null. Con esto entonces ya tenemos todas las funcionalidades de nuestro web service, tanto para listar, obtener por ID, crear, actualizar y eliminar. Vamos a guardar hasta aquí con control S. Vamos a revisar que no tengamos pues ningún error.
Y si ahora mismo subimos a la parte superior de nuestro controlador, vamos a ver pues todas aquellas anotaciones que estamos utilizando. Vemos que pertenecen al paquete org.springframework.web.bin.annotation. Y si queremos podemos reemplazar todas estas como pertenecen al mismo paquete annotation, lo podemos reemplazar por un asterisco. Y de igual manera no tendremos ningún problema porque estamos diciendo que de este paquete pues me utilice todas las clases o importe todas las clases. Además, solamente se van a importar las clases que se estén utilizando. Nuestro IDE Eclipse haría eso. Se daría cuenta cuáles son las que se utilizan y de hecho solamente esa se importaría. ¿No? De hecho no tenemos aquí ningún error como vemos, pero yo lo voy a dejar así, que aparezcan todas para que ustedes pues puedan revisar la ubicación exacta donde están cada una de las anotaciones. Ya terminamos hasta aquí entonces con nuestro controlador.